En esta presentación vamos a hablar de qué se está trabajando, hacia dónde vamos en el Servicio Andaluz de Salud para dar respuesta a esas necesidades que tenemos en relación a la atención a la cronicidad, al envejecimiento y a la dependencia. Ya hemos hablado de esos nuevos modelos asistenciales que necesitamos basados en la autogestión y la responsabilidad compartida, en la integración de cuidados sanitarios y sociales y de la comunidad, en más atención primaria con mayor capacidad de resolución, en la estratificación del riesgo de nuestros pacientes para poder dar a cada paciente aquello que necesita y en la automonitorización y la telemedicina. Una de esas estrategias en las que ya se está avanzando es en eso que se viene a llamar la gestión inteligente de la demanda, que no es más que a través de nuestros portales del ciudadano, actualmente en Andalucía, CliSalud Plus, App Salud Andalucía y App Salud Responde, e intentar mejorar los resultados en salud y la satisfacción de los ciudadanos. El objetivo es aumentar la capacidad de esos canales del ciudadano en Andalucía. Sería partir de la demanda y necesidad de ese ciudadano, conociendo además su perfil clínico, su perfil de complejidad, porque la respuesta que podamos y tengamos que dar a un paciente joven sin patología no será la misma que la que tengamos que dar a un paciente mayor con muchas patologías y complejidad clínica, y de esa necesidad y esa demanda con ese perfil clínico y de complejidad del ciudadano, darle los mejores servicios, los servicios que necesita para su situación concreta y su necesidad concreta. Para dar una respuesta adecuada a esas necesidades que nos manifiestan nuestros ciudadanos, nuestros pacientes, tendremos que adecuar la oferta de servicios que tenemos en esos canales del ciudadano a esas necesidades. Pero tenemos que aumentar la oferta de servicios de una forma inteligente, evitando un consumo excesivo de recursos en este sentido. Por ejemplo, tendremos que aumentar los servicios no asistidos, aquellos que se resuelven directamente y automáticamente desde la aplicación sin que haya terceras personas al otro lado teniendo que hacer ningún tipo de gestión. También tendremos que aumentar los servicios asistidos pero no presenciales, tanto administrativos como de prestación de asistencia sanitaria no presencial. Y por último, tendremos que efectivamente aumentar también los servicios presenciales, incluyendo a otros profesionales del equipo en la oferta. Hay otros dos servicios muy importantes dentro de esta gestión inteligente de la demanda. Por un lado, la gestión de la cola. Si no podemos dar respuesta en el momento a la demanda, a la necesidad de un ciudadano, debe de quedar claro que se le va a dar respuesta en un tercer momento, pero el ciudadano se tiene que quedar tranquilo de que efectivamente va a tener esa respuesta y no tenemos que obligarle a estar continuamente intentando conseguir esa respuesta, esa necesidad a través del canal del ciudadano. Y el otro gran servicio es la evaluación permanente de la demanda para la gestión de la oferta y los recursos. A través de los canales ciudadanos tendremos una foto estupenda de cuál es la demanda en ese momento de los ciudadanos, y esos datos, esa información es muy importante para que los gestores puedan adecuar la oferta de servicios a la demanda existente. Como hemos hablado, necesitamos segmentar la población por necesidad para darle a cada uno lo que necesita. Esta segmentación, por supuesto, no tiene que ir contra la continuidad asistencial, esa que es tan importante sobre todo para aquellos pacientes mayores, pluripatológicos, con cronicidad, complejidad, en la que sí que es muy importante que un mismo equipo de profesionales sean sus referentes y los que conozcan perfectamente sus necesidades y vayan dando respuesta a lo que vaya surgiendo. En cuanto a la segmentación de la población, nos encontramos con tres grandes grupos de ciudadanos. Por un lado tenemos la población sana, que viene a ser un 50% de la población y que prioriza la accesibilidad y la capacidad resolutiva sobre la continuidad. O sea, necesita que le resolvamos los problemas cuando los tiene, más que seamos siempre las mismas personas los que resolvemos sus problemas. Aquí sí son útiles estrategias de dispensarización de la demanda espontánea aguda, autocuidados y, por supuesto, poner el foco en la prevención y en la promoción de la salud. Otro gran grupo de la población es la población de riesgo, que viene a ser un 45% de la población general y que tiene ese riesgo clasificado por la edad, fragilidad o condiciones de salud crónicas, aunque no lleguen a ser complejas. En este tipo de población, este tipo de pacientes, es muy necesaria la proactividad, con planes de atención personalizado que involucre al paciente en sus propios cuidados,
accesibilidad, continuidad y coordinación, incluyendo coordinación sociosanitaria. Y por último tenemos los pacientes complejos con comorbilidades o problemas de salud avanzados, que vienen a ser un 5% de la población y que aquí es muy importante la continuidad, la atención integral e integrada sociosanitaria, que hayamos conseguido activar a esos pacientes y su entorno para que sean parte activa de su propio equipo de salud. Y por supuesto tenemos que atender también a los cuidadores y aquí es fundamental la gestión de casos. Otra de las grandes líneas estratégicas es aumentar nuestra capacidad de resolución mediante consultas no presenciales. La vía fundamental para estas consultas no presenciales debe de ser la consulta telefónica, que ha sufrido un boom espectacular con la pandemia COVID-19 porque las circunstancias nos obligaron a usarla sobremanera. Este boom, desde luego, es una oportunidad para que definitivamente se quede implantado en nuestro día a día, pero también tiene su parte negativa, porque la consulta telefónica la hemos usado en circunstancias y pacientes en las que quizás no era la vía ideal para resolver la demanda que existía en ese momento. Por ejemplo, hemos usado consulta telefónica con pacientes a los que no conocíamos lo suficiente, pacientes de cupos de otros compañeros que en ese momento no estaban o estaban haciendo otro tipo de cosas. Y lo que está claro es que la consulta telefónica es una buena vía para resolver ciertas demandas, pero cuando hay ya un nivel de conocimiento mutuo entre el paciente y el profesional desarrollado a través del contacto previo presencial a lo largo del tiempo. Y el usarla en circunstancias y pacientes que no cumplían esas características, pues le ha dado cierta mala prensa con la que habrá que luchar en los próximos años. Otra posible vía de resolución de demandas es la videoconsulta, por supuesto. La videoconsulta tiene también sus indicaciones y hay que usarla efectivamente en esas indicaciones, pero tampoco es necesario usarla de forma sistemática porque muchas veces cuando se usa sin necesidad se convierte más en una barrera que en una cosa positiva. Y luego tenemos la teleconsulta, que es una aplicación que existe en el Servicio Andaluz de Salud y que fundamentalmente ahora mismo da respuesta a la necesidad de comunicación entre profesionales, tanto entre profesionales de atención primaria como de hospitalaria, como entre profesionales de atención hospitalaria. Es verdad que queremos impulsar esta aplicación y que empiece a darnos respuesta a otras muchas necesidades, por ejemplo, establecer circuitos de interconsulta a través de teleconsulta dentro de atención primaria, entre profesionales de atención primaria y otros profesionales de atención primaria. Y además queremos también que sea la vía de comunicación con el paciente pues a través de la consulta telefónica o videoconsultas, integrando las aplicaciones que den soporte a este tipo de consultas dentro de la propia teleconsulta. Por otro lado, está claro que el dato es el oro del siglo XXI, básicamente porque estamos avanzando de una asistencia sanitaria basada en la evidencia hacia una asistencia sanitaria, por supuesto, basada en la evidencia, pero también basada en el dato, en los datos de los que disponemos de nuestro día a día, de la asistencia que prestamos todos los días, que genera una serie de datos y una serie de evidencias que tenemos que aprovechar. Y efectivamente, el dato está ahí, lo generamos los profesionales sanitarios día a día en nuestra actividad habitual, pero nos sirve de poco. Necesitamos transformar ese dato en información. Es más, necesitamos transformar esa información que viene del dato en conocimiento que nos ayude a tomar decisiones. Como decimos, los datos los tenemos, están ahí, pero ahora mismo les sacamos poco partido para el que sería deseable. Ahora mismo tenemos capacidad de un análisis descriptivo, o sea, a partir de los datos, conocer lo que ha pasado. Tenemos que avanzar hacia poder hacer un análisis predictivo. Con esos datos, efectivamente, saber lo que ha pasado, pero además estimar los futuros resultados, qué va a pasar. Y, por último, dar un paso más y llegar a ser capaces de hacer un análisis prescriptivo, o sea, saber lo que ha pasado, lo que va a pasar y qué podemos hacer y cómo podemos hacer para mejorar los resultados en salud. O sea, que esos datos nos digan, nos ayuden a tomar decisiones para mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes. En este sentido, os contamos ahora en qué estamos trabajando desde los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud para facilitar el trabajo de nuestros profesionales y así ayudar a mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes.
En principio tenemos claro que tenemos que tener una historia clínica única en la que estén todos los datos del paciente y que después nuestros profesionales puedan consumir allá donde estén, adaptadas a sus necesidades, pero que esa historia sea completa y única. Y estamos avanzando poco a poco hacia esa historia única de salud. Ya tenemos disponible el navegador único de historia que está accesible desde atención primaria y desde atención hospitalaria y que integra la información de ambos ámbitos asistenciales para que en un mismo sitio los profesionales puedan encontrar todos los datos importantes de salud de un paciente. En relación a este objetivo de tener una historia de salud única para los pacientes, estamos trabajando también en el proyecto de estación clínica unificada, que está cerca de poder ver la luz para atención primaria y que va a ser una herramienta, creemos que es fundamental para atención primaria, porque nos va a permitir desde la propia estación asistencial, desde donde los profesionales de atención primaria realizan su función asistencial, tener acceso a toda la información del paciente sin necesidad de irte a navegador único o a ninguna de las otras aplicaciones asistenciales que usamos, sino que en la misma pantalla, por decirlo de alguna forma, tenemos acceso a toda la información de ese paciente. También estamos trabajando en un gestor de programas. Un gestor de programas que nos va a permitir dibujar los procesos asistenciales e integrar esos procesos asistenciales en las aplicaciones que usamos al atender a nuestros pacientes. Hemos empezado por el proceso asistencial de pacientes crónicos complejos y este dibujo, este proceso asistencial integrado dentro de las aplicaciones asistenciales nos va a permitir saber qué le toca dentro del proceso asistencial a cada paciente en cada momento. Pero no solo vamos a ser capaces de saber qué le toca a cada paciente en determinado momento, sino que además, a través del orquestador de procesos, que es otro de esos proyectos que están en marcha ya, vamos a poder diseñar reglas, alertas para esos pacientes. Es decir, ante determinados hallazgos, pues un resultado de una analítica o un resultado de una medición de glucemia, vamos a poder establecer reglas de alerta avisando a determinado profesional de que hay algo que no va bien o incluso haciendo recomendaciones directas al paciente. Y efectivamente, hablamos de hacer recomendaciones directas al paciente porque otro de los grandes objetivos estratégicos es introducir o integrar los registros personales de salud en la historia del paciente. Es decir, que en esa estrategia de incluir al paciente y a la familia, a los cuidadores, al entorno, en el equipo asistencial de sus propios cuidados, también tenemos que integrar esos datos que generan día a día los pacientes, pues con sus tensiómetros o con sus aplicaciones. Esos datos deben de ser parte de la historia clínica, efectivamente diferenciados porque el origen es el paciente y no es un registro profesional, pero sí tenerlos ahí. Y tenerlos ahí sin tenerles que prestar atención, sino que también el propio sistema sea el que avise a los profesionales de que hay datos originados por los pacientes que no están dentro de los objetivos o de cómo deberían de estar para ese paciente. Y por último, retomando esa necesidad de la que hemos hablado de que el dato genere valor dentro de la organización y nos permita pues mejorar la asistencia que prestamos y mejorar los resultados de salud de nuestros pacientes, está el proyecto Big Data, que va a hacer eso precisamente, que esos datos de los que disponemos se conviertan en información, se conviertan en conocimiento y que a través de la inteligencia artificial nos ayuden en la tarea de mejorar la salud poblacional, que es al final el objetivo de todas las organizaciones sanitarias.